Abuela revela un secreto escalofriante tras la misteriosa desaparición de su hija por 5 meses. En un pequeño pueblo arrullado por leyendas, la desaparición de Lucía se convirtió en un susurro que recorría cada rincón. La gente se detenía, sus miradas llenas de temor, mientras el viento traía consigo ecos de lo inexplicable. Pero lo más aterrador de todo era la figura de Hortensia, la abuela de la niña. Una mujer enigmática, de ojos profundos que parecían cargar con secretos del pasado, regresó a casa con la esperanza de encontrar respuestas. Al ver a su nieta, el alivio fue inmediato pero momentáneo. La expresión de Lucía, marcada por sombras que no se podían ignorar, le hizo sentir un escalofrío en la espalda. Los primeros días, todo parecía normal, salvo por una atmósfera pesada que se cernía sobre el hogar. Lucía, con su voz suave y temblorosa, comenzó a murmurar historias. «Abuela, ¿recuerdas ese árbol en el bosque? Siempre escuché voces». Hortensia sintió que el aire se volvía más denso. Eran historias de oscuridad, de un pasado que nunca se había ido, de un pacto que su familia había hecho, un eco del que creía haber escapado. En las noches, a menudo escuchaba un susurro secreto en el viento, profundo y melódico, como un canto lejano tratando de atraerla a lo desconocido. Luces brillantes danzaban a través de la ventana, lo que hacía que su corazón latiera desbocado. Más que un regreso, Lucía parecía haber traído consigo una tormenta de secretos, de viejas deudas que debían saldarse. Cada revelación era un golpe en el estómago, un recordatorio de que el pasado no se borra con el tiempo. Una tarde, mientras jugaba con unos muñecos viejos de la abuela, Lucía miró a Hortensia con ojos llenos de miedo y dijo: «Mamá siempre decía que hay seres que desean nuestra luz, abuela, que a veces toman formas de gente que conoces». El rostro de Hortensia palideció. Las imágenes de su hija, desaparecida tras una terrible revelación, comenzaron a surgir de su memoria. Era como si sus palabras desgastadas a través del tiempo se cerraran en torno a ella, comprimiendo su pecho, haciendo que su respiración se volviera errática. El viejo amigo de Hortensia, un hombre que había compartido risas y secretos, ahora se convertía en sombra y peligro. Sabía lo que habían hecho, lo que habían jurado proteger, y ahora él también estaba de vuelta, desbordando secretos, haciéndola sentir que el tiempo se le acababa. ¿Qué haría si la verdad detrás de todo fuera un monstruo que había dormido durante generaciones? La angustia se apoderaba de su corazón a cada palabra que Lucía pronunciaba. La línea entre proteger a la niña y ofrecerle la verdad se volvía cada vez más difusa. Mientras la tormenta se desataba en su interior, Hortensia sabía que no podía huir más. Debía enfrentar su historia, sus miedos, si quería salvar a Lucía. Pero el eco en el viento seguía presente, prometiendo que no todo estaba perdido. En ese momento, comprendió que podía que el destino de ambas estuviera ligado a las sombras del pasado. Lucía se convirtió en la llave que abriría las puertas que había mantenido cerradas durante años, o tal vez en el catalizador de su ruina. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras la tempestad se desataba en el alma de Hortensia, un cambio sutil se coló en la casa. Esa atmósfera pesada comenzaba a retumbar en su pecho, golpeando como un tambor en la distancia. Lucía, con sus ojos desbordantes de inocencia, decidió mostrarle a su abuela el antiguo árbol del bosque. Era un lugar enigmático, un punto de inflexión entre el miedo y la curiosidad. Atraídas por la promesa de respuestas,
Ambas mujeres se aventuraron hacia el bosque. El postrer rayo de sol se despedía al cruzar las ramas altas, sumiendo el entorno en una sombra inquietante. A medida que se acercaban al árbol, una sensación cruda de terror se apoderaba de Hortensia. Algo no estaba bien. El aire se volvió denso, cargado de un incómodo silencio, como si el bosque contenga la respiración, preparado para desmoronar secretos ocultos. Lucía, ajena al estado de agitación de su abuela, se acercó al árbol, extendiendo una mano hacia la corteza rugosa. «Abuela, míralo, siento algo aquí», murmuró, su voz temblando con una mezcla de fascinación y temor. En ese instante, una ráfaga de viento aulló, como si el bosque intentara advertirlas. Hortensia miró a su alrededor, sintiendo que los ojos de algo antiguo las observaban. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Un sonido tan familiar y devastador que le heló la sangre. Era la voz de su hija Clara, desaparecida, resonando a través del aire con el peso de la desesperación. «Mamá, ayúdame», la súplica colisionó en sus oídos y un nudo se formó en su garganta. «¡Clara!», gritó, sus manos temblorosas se aferraron al aire. Lucía, sin comprender, miró a su abuela con ojos amplios, aterrorizados. «¿Qué pasa, abuela? ¿Quién es esa?». Y en ese oscuro instante, la verdad se desnudó ante ellas. Una sombra surgió del bosque, tomando la forma de Clara. Era su hija, pero algo en ella era inquietantemente diferente. Su sonrisa era falsa, como una máscara que ocultaba oscuridad. «He estado aquí esperando. El pacto no se ha roto. Lucía es la luz que necesito». Su voz, una mezcla de dulzura y veneno, envolvió a la niña. «¿Qué has hecho?», murmuró Hortensia, su corazón disparándose. Se dio cuenta de que nunca había sido solo Clara, sino algo más profundo. Un ser que necesitaba alimentarse de la luz de su familia. Lucía retrocedió, su mirada se tornó en terror, sintiendo el frío desbordar de la presencia de su madre. «¡Mamá, ábreme!», gritó Clara, pero sus ojos ya estaban consumidos por la oscuridad. Hortensia, paralizada por el horror, se dio cuenta de que su hija había regresado para reclamar lo que le pertenecía. No solo a ella, sino a su nieta, un juego macabro de sombras y luces. «No, esto no puede estar pasando». Su voz se quebró mientras la verdad le explotaba en la cara. Todo lo que había escapado, lo que había tratado de olvidar, regresaba para atormentarla. «Deja a Lucía en paz». Y justo cuando la desesperación la consumía, el aire vibró con un eco. Conocido. Una chispa de luz surgió del corazón de Lucía, irradiando un calor inesperado. Horas de oscuridad colisionaban en un instante de claridad. «Abuela, yo quiero ayudar». El choque entre la luz de Lucía y la sombra de Clara se desató en una batalla de voluntades. Hortensia, atrapada entre la historia y el presente, supo que tendría que hacer frente a su mayor miedo. Tenía que elegir, dejar que el monstruo que había devorado a su hija reclamara a su nieta, o arriesgarlo todo en el intento de salvar la luz que aún quedaba en su familia. «Es hora de elegir», gritó, mientras el bosque resonaba con la tensión de aquel enfrentamiento. En ese momento comprendió que su historia no solo era sobre la oscuridad. Tal vez también había un camino hacia la redención, un destello de esperanza en medio de la tormenta. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Sería suficiente su amor para salvar a Lucía de las sombras que habían consumido a Clara? Con el alma en un hilo, se preparó para la inevitable batalla. Mientras el aire vibraba con la confrontación entre la luz de Lucía y la sombra de Clara, la realidad pareció romperse. Hortensia sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo se tornó borroso, y la voz de su hija resonó una vez más, pero esta vez era diferente. «No soy solo Clara, soy la que siempre he sido y la que nunca dejé de ser». Hortensia se sintió atrapada. «¡Clara!», gritó, su voz desgarrándose entre la desesperación. Las imágenes de su hija, su risa fresca y juguetona, se entrelazaron con las sombras que ahora la rodeaban.
La figura de Clara dio un paso adelante, desvaneciéndose entre la niebla, y de repente se materializó una imagen distorsionada. «Tu maldición es mi salvación», dijo con una voz que heló la sangre de Hortensia. Era su hija, pero había una insidia en su tono. Las lágrimas de Hortensia se mezclaron con el sudor frío que le empapaba la piel. «Tu miedo me dio poder, y ese poder al fin ha llegado hasta aquí». Todo cambió. Lucía dio un paso atrás, temerosa. «Abuela, ayúdame». La inocencia de la niña se hundió en el pánico, mientras Clara, con su sonrisa retorcida, extendía una mano cogiendo la luz que irradiaba Lucía. «Ella es lo que tú no puedes ser, la libertad que tanto anhelabas, mamá». Hortensia, desgarrada por la revelación, sintió un puñal de traición clavado en su corazón. Las palabras de su hija la envolvían. Sentía que su mente hacía explosión en 1000 pedazos. «¿Cómo puedes?», murmuró, el horror invadiendo cada fibra de su ser. «No puedes reclamarla». El bosque tembló, los árboles crujieron, como si la naturaleza misma estuviera sintiendo el choque entre el amor y el odio. Clamor de aves en el cielo despertó el eco de viejas historias. «Clara, no entiendo. ¿Qué es esto?», lloró Hortensia, sintiendo su voz romperse. «Porque soy yo, mamá. Yo también hice un pacto, un sacrificio que no debiste olvidar. Me prometiste que nunca me dejarías atrás». Su risa era una mezcla de locura y dolor. La sombra se había adueñado de su esencia, deformando su humanidad. «Mis cadenas se rompen ahora, y tú serás parte de ello». Una revelación aterradora surgió en la mente de Hortensia. Era como si el cielo cayera sobre ella. Las historias de pactos, de seres antiguos, nunca fueron solo mitos, sino advertencias que ignoró. La verdad era más cruel de lo que había imaginado. Todo ese tiempo, su hija había estado atrapada no solo en la oscuridad, sino en el mismo juego que ella había creado, un juego que le costó su alma. «Lucía, escapa», gritó, sintiendo cómo el tiempo se ralentizaba, pero era tarde. Clara por fin había logrado lo que tanto ansió. La figura de Lucía empezó a desvanecerse, absorbida por la sombra de su madre y la furia del bosque. Un chispazo de luz se extinguió, y el bosque resonó con el eco de una risa que no podía ser real, pero que apretaba el pecho de Hortensia como una soga. «Siempre seré parte de ti», dijo Clara, y fue como un puñetazo en el estómago. «Este no es solo tu destino, mamá. La historia siempre ha sido nuestra». El mundo a su alrededor pareció romperse. El ambiente se tornó confuso. Las memorias de lo que había sido un hogar feliz se desgarraban en el viento. Hortensia ahora enfrentaba la herencia de un secreto que la condenaba. ¿Acaso su lucha había servido de algo? Esa verdad permaneció en él. Aire pesada y aplastante. Detrás de ella, la niebla comenzó a disolverse y en un giro aún más desconcertante apareció un hombre. Era el viejo amigo de Hortensia y su mirada estaba llena de contención amarga. «Nunca debiste volver, Hortensia. Sabías que esto podría pasar». La pregunta crujió en su mente. ¿Qué pacto había hecho él también? La atmósfera vibraba con miedo y culpa, mientras el abismo se vertía sobre ellas. Hortensia se dio cuenta de que la oscuridad no solo reclamaba a su hija, sino que se alimentaba de los secretos que él y ella nunca pudieron olvidar. «¿Qué hiciste?», apenas logró susurrar. Pero la respuesta quedó atrapada en un soplo traicionero del viento. Con el corazón en un puño, ella se dio cuenta de que salvar a Lucía ahora significaba enfrentarse no solo a las sombras, sino a una verdad que reconfiguraría lo que sabía sobre su familia. Y mientras el bosque chillaba, la niebla se alzaba para revelar un secreto aún más oscuro. El bosque comenzó a crujir, y el cielo se oscureció aún más. Hortensia estaba atrapada entre el horror de lo que veía y el profundo amor que sentía por su hija, aunque esa figura frente a ella ya no era la Clara que había conocido. «No puedes hacerlo, Clara, no puedes usar a Lucía». Su voz temblaba. La desesperación hacía ecos en el aire. La sombra había tomado el control, y cada palabra que salía de los labios de su hija
se sentía como un puñal. Los ojos de Clara, antes llenos de luz, ahora eran pozos oscuros, sin fondo. «Mamá, no tienes idea de lo que he sacrificado», dijo la figura. Y un estremecimiento recorrió el cuerpo de Hortensia. La chillante risa de Clara resonó, como un eco burlón que retumbaba entre los árboles. Cada plegaria, cada lágrima, fue para esto. Me prometiste que nunca me dejarías atrás. Pero esto es diferente. Este pacto nos unirá para siempre. El viento arremetió, llevando consigo susurros de antiguas advertencias, y en medio del caos, el viejo amigo de Hortensia avanzó, su rostro cubierto de sombras. Lo que ella no te ha contado es que no solo Clara ha hecho un pacto, tú también, Hortensia, eres parte de esto. Siempre lo has sido. Las palabras del amigo golpearon a Hortensia como una tormenta repentina. «¿Qué estás diciendo?», susurró. El aire se le escapaba de los pulmones. Pese a que la niebla la cubría, estaba segura de que lo encubierto iba más allá de lo imaginable. ¿Recuerdas aquel accidente? La noche en que todo cambió. Lo que hiciste para salvar a Clara fue el inicio de la maldición. Él apretó los labios, como si su propia verdad lo estuviera devorando. Nunca aconteció un sacrificio sin consecuencias. No, no puede ser. Hortensia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Recordaba aquella caída, la desesperación, el sacrificio. Su instinto protector fue lo que había sellado el destino de su familia, traspasando la delgada línea entre la vida y la muerte. «Mamá», gritó Lucía, su pequeña. Voz vibrante, pero el miedo en sus ojos se tornó aprehensión. Las sombras alrededor comenzaban a moverse, como si buscaban una forma de atraparla. «No quiero ser parte de esto». «Si hay luz, siempre habrá sombra», murmuró el amigo de Hortensia, mientras retrocedía hacia la oscuridad. «Y tú, Hortensia, eres la raíz de todo esto. La oscuridad no está solo en Clara, vive en ti». Un rugido del bosque hizo eco y las sombras parecían danzar, alimentándose del caos. Fue entonces cuando Clara, en un giro totalmente inesperado, empezó a reír. «Siempre he estado aquí, mamá. Lo que creías que estaba muerto nunca desapareció». Hortensia sintió un nudo en la garganta. De repente, algo desgarrador ocurrió. La figura de Clara se fracturó, revelando no solo una versión de su hija, sino muchas sombras de su pasado, de su infancia, de cada decisión que había tomado. Todo lo que había creído como seguro, ahora se ramificaba en un laberinto de posibilidades. ¿Qué? ¿Qué significa? Su voz era un susurro. La confusión la envolvía. Luces ardían en el fondo de su mente. Las sombras eran ecos de decisiones que había tomado, cada uno un reflejo de un lado de su alma. Esto siempre ha sido un ciclo, un juego que no comprendes, pero ahora puedes elegir. Hortensia sintió que el tiempo se detenía. ¿Elegir? ¿Qué podía elegir? Su mente estalló en preguntas, mientras las sombras se acercaban. «No, no puedo dejarte así», gritó, sintiendo que el suelo bajo ella giraba. Pero un susurro, un eco de esperanza emergió del caos. «Abuela, yo soy la luz, dame tu mano». La voz de Lucía brilló en medio de las sombras. Su mirada intensa retumbaba en el aire como un faro. Entonces, en ese instante tenso, el bosque pareció abrirse, revelando lo inimaginable, una puerta de luz pura y brillante que parecía guiarlas. Pero la verdad se cernía como una tormenta alrededor de ellas. ¿Sería ese el camino hacia la salvación o simplemente un arroyo más a la tormenta que las atrapaba? Ambas mujeres miraron hacia la luz, sin saber si ese sería su escape o su perdición, con la sombra de Clara gritando detrás. Y en ese momento culminante, Hortensia comprendió que tal vez todo este tiempo había sido el verdadero monstruo. Ahora, el futuro de ambas pendía de un hilo, y la línea entre la luz y la oscuridad las conduciría a un destino que nunca imaginaron. ¿Estarían preparadas para pagarlo? Mientras el aire vibraba con la confrontación entre la luz de Lucía y la sombra de Clara, algo inesperado ocurrió. La intensa luz que emanaba del pequeño cuerpo de Lucía pareció fluir, como un río dorado ante una tormenta negra. La sombra de Clara titiló,
pero en lugar de desvanecerse, comenzó a girar, envolviendo todo a su alrededor en un torbellino de oscuridad. El mundo que conocían se volvió borroso y extraño. Hortensia sintió que su corazón se aceleraba, golpeando en su pecho como un tambor descontrolado. «Lucía, agárrate de mi mano», gritó, sabiendo que el tiempo se les escapaba. Pero Lucía, con los ojos muy abiertos y llenos de terror, estaba atrapada en el giro de sombras. «¡Abuela!». Su voz sonó lejana, casi como un eco envuelto en el viento. Y entonces, en un instante desgarrador, la figura de Clara se transformó ante sus ojos. En lugar de un rostro familiar, lo que se presentó fue una amalgama de memorias distorsionadas, fragmentos de un pasado que nunca había dejado de atormentar a Hortensia. Fue como mirar en un espejo roto. Los ojos de Clara parpadeaban, brillando con un vacío inalcanzable. Y luego la figura habló, pero no era la voz de su hija. «No soy Clara, soy lo que quedaron de tus decisiones, lo que nunca quisiste enfrentar». Un escalofrío recorrió la espina de Hortensia. «¿Quién dices?». El aire se volvió pesado. Todo giraba y la conexión con la luz empezó a desvanecerse. Las sombras danzaban a su alrededor, implacables, y la figura continuó. «Tú me llevaste a esto. Cada elección que hiciste, cada secreto que ocultaste, me ha moldeado. ¿Creías que el pacto solo me involucraba a mí?». Hortensia sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «No, no puede ser», gritó, pero una verdad devastadora la abrumó. Las decisiones de una madre, pensó, pueden convertirse en cadenas para sus hijos. La angustia apretó su pecho. El rostro de Lucía se desdibujaba entre la confusión. «Abuela, por favor, ayúdame». Lucía se estremeció. Su luz titilaba mientras se veía atrapada entre su madre y su abuela, en un combate que parecía eterno. Pero lo peor estaba por venir. «No puedes salvarme, abuela. Él está aquí porque tú lo permitiste», dijo la sombra, girando para señalar al viejo amigo de Hortensia, que permanecía quieto al fondo, con una mirada de culpabilidad. De repente todo encajó. Tú lo sabías». El tiempo se ralentizó y la verdad se hizo evidente. Era él quien había guiado a Lucía hacia el bosque. Había tomado el papel de mentor y amigo, pero siempre había tenido su propia agenda. «El pacto es más antiguo de lo que imaginabas. No solo tú y Clara. Esto es sobre los 4 de nosotros. Ahora es el momento de la cosecha». El corazón de Hortensia se hundió. «¿Qué cosecha? ¿Qué estás diciendo?». Las palabras pesaban y la traición la consumía. La figura de Clara se contorsionó y la risa retumbó en el aire, un eco burlón que hizo que sus piernas flaquearan. La cercanía del viejo amigo de Hortensia creció más amenazante. «Cada historia tiene su precio, y he venido por lo que es mío. Lo que tú has postergado, yo estoy aquí para reclamarlo. Lo que Clara nunca pudo alcanzar, lo que tú nunca lograste, su luz es lo que me hará libre». Y justo cuando las sombras parecían disolverse ante su verdad, un estruendo resonó en el aire. La tierra tembló y de la niebla emergió una figura imponente. Era una presencia aterradora, una sombra antigua que había estado esperando en la penumbra, aparentemente ajena al juego de poder entre madre e hija. «Has llegado demasiado lejos, viejo amigo. Está en mi territorio». Hortensia se atragantó. ¿Qué era aquel ser? Con un solo movimiento, la figura oscura logró romper cualquier vínculo de luz. La risa de Clara se desvaneció, seguida por un chillido que resonó en la memoria de Hortensia. Fue un momento vertical, cuando lo imposible pasó a ser posible. La luz de Lucía se extinguió de repente. «¡No!», exclamó Hortensia, pero el estruendo se tragó su grito, mientras el mundo se desmoronaba alrededor de ellas. La siguiente escena pasó en un abrir y cerrar de ojos, y ella se quedó paralizada, con el aliento atrapado en su garganta. Las sombras comenzaron a cerrarse. El bosque resonaba en un clamor desesperado. Tras cada grito, la angustiante pregunta flotaba en el aire. ¿Se llevarían la luz de su familia, o habría un precio que pagar para liberarse de la oscuridad que habían dejado entrar? Y en ese instante de horror, Hortensia comprendió que cada secreto, cada decisión,
las llevaba a un desenlace que nunca podrían haber imaginado. Mientras la figura oscura avanzaba, todo se volvió negro, y no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, era el momento de finalmente enfrentarse a su propio pasado. El aire vibraba con tensión, mientras las sombras comenzaron a rodear a Hortensia y Lucía. La figura de Clara, o lo que alguna vez fue Clara, se acercaba con una risa honda que llenaba el bosque de un estremecimiento oscuro. Fue en ese preciso instante cuando Hortensia sintió que la realidad se desmoronaba, que todo dejó de tener sentido. «¡No, no, no!», gritó Hortensia, pero el sonido se perdió en el eco de los árboles. En sus entrañas, una sensación de alarma se intensificaba. Clara había regresado, pero no estaba sola. La silueta oscura detrás de ella se alzó. Una presencia intimidante que parecía sacada de las pesadillas más profundas. La niebla giraba y danzaba, como si el bosque mismo estuviera vivo, presenciando un drama aterrador. «Todo ha sido un juego, mamá», dijo Clara, su voz un eco distorsionado. «Y ahora el verdadero precio se debe pagar». Cuando Hortensia miró a su alrededor, percibió algo extraño en el ambiente. La sombra se movía, cambiando. Algo no encajaba. Y allí, frente a ella, el viejo amigo dio un paso adelante. Su rostro era una mezcla de culpabilidad y desafío. «¿Qué has hecho?», murmuró Hortensia, su voz temblorosa. «¿Qué pacto has llevado con Clara?». Un silencio abrumador inundó el lugar. De repente el viejo amigo sonrió de una manera cruel. «Oh, es tan simple. Esta ha sido una historia de almas perdidas, de acuerdos que van mucho más allá del entendimiento humano». La revelación desgarró el aire, dejando a Hortensia temblando. «Tú y yo estamos conectados. El pacto nunca fue con Clara, fue contigo». Las palabras lo golpearon como una tormenta inesperada. «No, no puede ser», gritó Hortensia. Pero un atisbo de verdad empezaba a anidar en su mente. Recordó los momentos en que había compartido risas y secretos con él. Los pactos no solo se rompen con vidas, sino también con la traición. La oscuridad nos ha abrazado a todos. Y ahora, Lucía, tu luz debe ser parte de este intercambio. Clara se acercó más, y Hortensia sintió el nudo en su garganta aumentando. «Lucía, huye», gritó, pero la pequeña estaba paralizada por temor, atrapada en un torbellino de sombras que amenazaban con consumirla. Nadie se movía, todo parecía detenido. El aire se tornó denso, casi palpable, y de repente una palabra resonó en el bosque, sutil pero poderosa. «Madre». A medida que la voz se alzaba, la atmósfera cambió de nuevo. Lucía, con ojos llenos de una sabiduría sorprendente para su corta edad, dio un paso adelante. «Mamá, eres más fuerte que todas estas sombras». Su tono era firme, como si supiera algo que las demás no. Clara y el viejo amigo miraron a la niña, sorprendidos. Y fue entonces cuando el giro llegó. En un abrir y cerrar de ojos, Lucía alzó su mano y dejó que una luz brillante estallara de ella, bañando a todos en un resplandor caliente. Los árboles, las sombras, incluso Clara retrocedieron. Pero en un momento devastador, Hortensia observó con horror cómo las sombras no solo cedían, parecían entrar en Lucía. «¿Qué hiciste?», gritó, sintiendo como si el mundo se desvaneciera bajo sus pies. «No, no, no te vayas». Las palabras de su hija eran una melodía familiar y triste que resonaba en el aire. «Siempre he estado aquí, abuela. Tu luz me ha guiado, pero debes entender, el costo debe ser pagado por una de nosotras». Hortensia sintió que el suelo se revelaba, que las sombras estaban listas para reclamar a Lucía por completo. «No puedo perderte, no a ti también». Clara, ahora distorsionada en su forma, reía con una satisfacción nauseabunda. Las generaciones han estado atadas por un hilo, y ahora, con Lucía, el ciclo se completa. Todo dio la vuelta. La luz de Lucía se intensificó, llevándose consigo la esperanza y la oscuridad. «Si no se rompe esta cadena, lo perderemos todo», dijo, y el aire se llenó de un escalofrío desgarrador. Hortensia, atrapada entre el horror y la luz,
Supo que el desenlace era inminente. La verdadera naturaleza de Clara, del viejo amigo, de las sombras que las rodeaban, se reveló a través de la luz de Lucía. Y en ese momento, la verdad desgarradora, el secreto que nunca imaginó, emergió de las tinieblas. Soy la luz que tú, madre, has condenado, dijo Lucía, mientras las sombras la abrazaban. Y antes de que Hortensia pudiera procesar, la pequeña se desvaneció, llevándose con ella el brillo que había mantenido su familia unida. Y mientras todo se oscurecía, la única pregunta que resonaba en su mente, desgarrándola, era ¿qué sacrificio estaba dispuesta a hacer por lo que quedaba de su familia? Hortensia sintió que su corazón se desnudaba ante la verdad. La luz de Lucía se extinguió, dejando un vacío que la recorrió de pies a cabeza. Clara, o lo que quedaba de ella, sonrió con una satisfacción macabra. «Este es solo el comienzo, mamá», susurró Clara, aunque su voz parecía más un eco del pasado que una expresión de amor. «Lucía», gritó Hortensia. Sus manos temblorosas se aferraban al aire, buscando lo imposible. La figura de su nieta comenzó a desvanecerse en el torbellino de sombras que la rodeaban. Clara dio un paso adelante, y con un movimiento de su mano, las sombras giraron, formando un círculo aterrador. «Lo que nunca entendiste es que el pacto no se rompía solo con mi regreso. Somos un hilo enredado, unidos en lo que nunca quisimos enfrentar». Hortensia sintió que el mundo giraba. Entre el terror y la desesperación, se dio cuenta. La figura de Clara no era solo su hija. Era un compendio de todos los secretos, todos los pactos jamás revelados. «No, tú no eres mi hija, eres una sombra». Su voz resonaba llena de dolor, pero ensordecida por el alboroto del bosque. El viejo amigo de Hortensia, hasta ahora un espectador, dio un paso adelante, manteniendo su mirada fija en las sombras. «Esto fue inevitable, Hortensia. Lo que ha venido a reclamar nunca se detendrá. La oscuridad ha estado buscando su momento». Las palabras de él se sentían como clavos en un ataúd, y un escalofrío recorrió su espalda. El aire tembló, y como si las fuerzas del bosque se unieran en una danza macabra, Hortensia sintió que el suelo temblaba. «No los dejaré llevarme a Lucía», gritó. En ese momento de desesperación, sintió como su propia luz interna, algo que había olvidado, comenzaba a resurgir. Pero justo cuando estaba a punto de liberar ese nuevo poder, todo cambió de nuevo. Un retumbante trueno resonó y el cielo se volvió plomizo. Una figura emergió de la niebla, rompiendo la atmósfera cargada de temor. «Detente», dijo una voz profunda y resonante. Un hombre alto, de cabello blanco como la nieve y una mirada intensa. «Soy el guardián de este bosque. He observado lo que ha estado sucediendo aquí». La tensión alcanzó su punto máximo. «¿Quién eres?», preguntó Hortensia, aún con su mirada clavada en Clara. El guardián, con una calma aterradora, comenzó a avanzar entre las sombras. «Soy quien ha mantenido el equilibrio durante generaciones. Sé lo que has hecho y por qué Clara ha regresado. Pero, ¿no entiendes? Esto no solo es sobre ella y el pacto, es sobre ti, Hortensia». A medida que él hablaba, las sombras se empezaron a mover hacia el guardián, como si sintieran su poder. «El verdadero secreto de tu historia va más allá de un simple abuso de luz y oscuridad. Todo esto es un reflejo de lo que tú, Hortensia, nunca aceptaste». Su cara se iluminó con una mirada de verdad dolorosa. Y en un giro sorprendente, el guardián se volvió hacia las sombras y extendió su mano. «Clara, ven a mí. Eres más que solo una luz oscurecida. Eres parte de este ciclo, un ciclo que se debe romper». Mientras él hablaba, Hortensia sintió que el viento cambiaba de dirección. La figura de Clara vaciló, luchando entre la oscuridad y la luz que irradiaba el guardián. Justo en ese instante, algo extraordinario sucedió. El viejo amigo de Hortensia, que había permanecido en las sombras, comenzó a transformarse lentamente. Sus ojos brillaron con una luz intensa, y todas las sombras a su alrededor se disolvieron como humo. «No, no», exclamó Hortensia, aterrorizada. «¿Qué eres tú?». «Soy la razón detrás de este pacto», dijo el hombre, su voz resonando con cada palabra.
Fui yo quien lo creó, quien selló el destino de Clara y el tuyo. Hortensia sintió que el mundo se desmoronaba. El viejo amigo era más que un simple compañero. Era el verdadero artífice de esta tragedia. Una revelación descarnada la golpeó. «No puede ser», gritó. «Me has mentido todo este tiempo». Lucía, atrapada entre el amor de su familia y el oscuro secreto del legado, miró a su abuela mientras la luz en su interior comenzaba a consumir también a Clara. La batalla estaba lejos de terminar, y el eco de una verdad aterradora resonaba en el aire. ¿Qué haría Hortensia con esta nueva revelación? Estaba atrapada en un juego mucho más grande, donde el costo de salvar a su familia sería más alto de lo que jamás imaginó. Aceptar la verdad o sucumbir a la oscuridad. El dilema trazaba una línea crítica en el aire, y la historia apenas comenzaba a revelarse. Hortensia sintió que su mundo se despedazaba ante la revelación del viejo amigo. Las sombras danzaban a su alrededor, como si estuvieran listas para devorar los últimos vestigios de luz. La figura de Clara parpadeaba entre la negrura, su rostro distorsionado por una mezcla de dolor y triunfo. «Nunca entenderás, mamá. El poder de la oscuridad es más fuerte que cualquier cosa que hayas intentado crear». Con cada palabra, los ecos del bosque parecían reír. El guardián se mantenía firme, su mirada fiera puesta en las sombras. La verdad vendrá a cobrar su precio. Y tú, Hortensia, eres el centro de este conflicto. El temblor en su voz resonaba como un tambor. «¿Qué más hay? Dímelo todo», gritó ella, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Todo en su interior quería rendirse, pero el amor por Lucía la mantenía de pie. «Ella no está involucrada en esto. Es solo una niña». Mientras el pánico comenzaba a apoderarse de su pecho, el viejo amigo soltó una risita burlona. «Ah, pero eso es lo más trágico de todo. Lucía es más que una niña. Ella es la clave, el último hilo de nuestro pacto, y solo yo sé cómo liberarla». Esa risa cargada de siniestra furia le estampó en el corazón una desesperación aplastante. Sin embargo, en el fondo de su ser, Hortensia sentía que había algo más. ¿Liberarla de qué? La pregunta surgió de su boca como una herida abierta. «De ti, de este lugar, de lo que tú has hecho. El precio debe ser pagado», susurró Clara. Hortensia parpadeó, sus ojos temblorosos. De repente todo giró. Las sombras comenzaron a convulsionar, como serpientes en un frenesí. «No», gritó, pero el sonido se perdió. Fue entonces que un rayo de luz brotó del pecho de Lucía. El resplandor quebró la oscuridad, y todo se hizo silencio. «¿Eres tú?», preguntó la niña, su voz un hilo de esperanza mezclado con terror. «¿Abuela?» «Lucía, aguanta». Hortensia extendió su mano, pero antes de que pudieran tocarse, la luz se intensificó, llenando el bosque con un calor abrasador. En un momento de lucidez, el guardián levantó la mano. «Debes tomar una decisión, Hortensia. La oscuridad solo cede cuando se enfrenta a la verdad». Las sombras latían violentamente alrededor de Clara y su amigo, pero de repente un grito desgarrador resonó. «¡Mamá!». La figura de Clara comenzó a temblar. «No puedo protegerte, mamá. La verdad está ligada a nuestra historia, y tú tienes que elegir». Las palabras de su hija flotaban pesadamente, llenas de significado que aún no podía entender. Y en ese instante desgarrador, un evento inesperado ocurrió. La niebla se partió y una figura surgió del bosque. Era Clara, pero completamente transformada. Con rostro de agonía y sufriendo una profunda desesperación, volvió. «No lo entiendes, ninguna de las dos. Me necesitaban, y ahora soy la prisión de este destino». Hortensia observó, paralizada. Todo lo que creía saber se desmoronó. «No, tienes que volver, Clara. No puedes quedarte aquí». Pero la mirada de Clara se llenó de una tristeza desgarradora. «No comprendes. Desde el principio he sido el ancla de este dolor. Todo lo que fui, todo lo que soy,
Es lo que este pacto ató. La revelación golpeó como un trueno. No, no, eso no puede ser, gritó Hortensia, sintiendo que su corazón se hundía. Pero la figura ante ella se dirigió hacia Lucía y el guardián, y en un movimiento abrupto y antinatural, desapareció en las sombras con un chillido escalofriante. Clara. El horror se apoderó de su voz, y en un giro que le cortó la respiración, Lucía se tambaleó hacia la luz brillante que emanaba del guardián. Si la verdad es que la oscuridad ha estado alimentándose de nuestras sombras, tal vez sea yo quien deba hacer el sacrificio. No, gritó Hortensia, con todas sus fuerzas, pero era demasiado tarde. Lucía se unió a la luz del guardián, y en esa conexión se hizo un eco. Eligiendo iluminar el camino, puedes romper el ciclo de nuestra maldición. Mientras la luz pulsátil envolvía a Lucía, el bosque retumbó, y Hortensia sintió que todo lo que le pertenecía estaba a punto de desvanecerse. ¿Podría realmente perder a su nieta en una lucha eterna contra la oscuridad? Con el corazón aterrorizado, se preparó para la última batalla. El silencio se rompió de repente, y el viejo amigo rió con ferocidad. Al final, la luz es solo un eco de la oscuridad, y lo que está por venir, ninguno de ustedes podrá afrontarlo. Así, en un abrir y cerrar de ojos, Hortensia se encontró en el centro de una tormenta descontrolada de secretos y elecciones, donde la verdad sobre su familia giraba en un vórtice, listos para desenredarse en un caos inesperado. ¿Qué vendría después? ¿Sería el costo de salvar a Lucía más oscuro de lo que jamás pudo imaginar? Mientras la luz de Lucía empezaba a absorber las sombras, el bosque tembló, y Hortensia sintió que su corazón se estrujaba. El terror y la esperanza colisionaban dentro de ella como olas descontroladas. «Lucía, no, vuelve», gritó, pero su voz se perdió en el rugido del viento. El guardián, con su mirada fiera, se mantuvo firme, y un resplandor de determinación brilló en su rostro. «Este es el momento, Hortensia. Debes elegir. La luz de Lucía puede romper el ciclo, pero también puede consumirla». Pero antes de que pudiera contestar, una nueva sombra emergió del suelo. Era más grande, más oscura, y de ella surgieron murmullos, ecos de 1000 almas atrapadas. Hortensia era la voz de Clara, pero ahora resonaba con un poder que hacía temblar la tierra. No tienes idea de lo que significa este poder. Desde su núcleo, una brecha se abrió, y Hortensia sintió el aire helarse. Clara, emerge su figura, pero su sonrisa era una mezcla de alegría y desesperación, un reflejo retorcido de quien solía ser. «Ayúdame, mamá. La luz es mi prisión. Yo fui la que las atrajo, pero ahora soy la que debe ser liberada». Cada palabra de Clara era un puñal. Tú lo hiciste», titubeó Hortensia, con las manos temblorosas. «No, no puede ser». Pero Clara continuó. «Tú y yo somos dos caras de una misma moneda. Cuando sellaste el pacto, me convertí en parte de la oscuridad. Ahora, Lucía tiene la oportunidad de salvarnos a las dos». Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, agolpándose en un torbellino de caos. Hortensia se aferró al guardián, su mirada fija en Lucía. «¿Qué hará contigo la luz, hija? ¿Y yo? ¿Qué haré sin ti?» El aire era pesado, y su pecho se llenaba de desesperación. «Lo que se necesita es un sacrificio puro», murmuró el viejo amigo, su risa burlona rompiendo el silencio. «Pero no solo de Lucía. Todas ustedes son parte de esto». En ese momento, Hortensia sintió una fuerza desconocida emanando de su propia sombra. «No», gritó, pero el eco de su voz se perdió en el griterío del bosque. En un instante, la figura del viejo amigo se encogió, como si una energía oscura lo alimentara. «Soy parte de la maldición, igual que tú, Hortensia», confesó con una sonrisa demoníaca. «Estamos atados, y lo sabes en el fondo de tu ser». La revelación fue como una bomba. «¿Atados? No, eres un monstruo». La mente de Hortensia giraba. El horror de ser parte de un pacto sin saberlo la consumía. «Nunca te creí capaz de tanto»,
Pero en ese instante, Lucía se alzó, brillando con una luz tan intensa que el bosque mismo pareció disiparse ante ella. Mamá, escoge. No puedo seguir siendo parte de la oscuridad. Estoy lista para dar un paso adelante. El corazón de Hortensia latía con fuerza. No, no lo hagas, hija. No podemos perderte así. Pero las palabras no salían de su boca. El dolor, el miedo y el amor se entrelazaban, dejando solo caos. Y justo cuando todos pensaron que Lucía estaba a punto de sacrificarse, ocurrió algo inesperado. Un rayo de luz atravesó el cielo y se estrelló contra el suelo, iluminando a Lucía, Clara y el viejo amigo. «Mamá», dijo Lucía, «la luz no solo puede salvar, también puede destruir». En ese momento, la verdad se desnudó. La luz debía destruir a quien había traído la oscuridad. Clara pareció desmoronarse. «No, esto no puede ser». Su grito resonó entre los árboles. «Mamá, no». Recuerda el pacto. Pero la esencia de la niña brillaba más que cualquier sombra. El guardián alzó la mano, creando un círculo protector y diciendo: «La decisión final debe ser hecha». Las sombras comenzaron a temblar, como si supieran que su tiempo se estaba acabando. Un crujido retumbó en el aire. Hortensia miró a su hija, y vio en sus ojos tanto miedo como valentía. «Es tu momento, hija, eres más fuerte de lo que te he enseñado». El bosque cobraba vida a su alrededor, llenándose de susurros y ecos de antiguas historias. Las sombras empezaron a girar más rápido, creando un remolino voraz. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, todo se desvaneció. La luz envolvió a Lucía y se llevó consigo a Clara y al viejo amigo en un torbellino de gritos y risas desvaneciéndose. «Mamá», fue lo último que escuchó. Y en ese instante, Hortensia se encontró sola. La tempestad había cesado. El bosque quedó en silencio. ¿Qué acaba de suceder? Su voz quedó atrapada en el eco de la nada. Fue entonces que una sombra se alzó detrás de ella. Pensaste que era el final, pero solo ha comenzado. La voz no era la de Clara. Era un eco antiguo, un susurro que llenó de terror su corazón. Un giro todavía más inesperado, un secreto aún más oscuro. ¿Qué pasaría entonces? El ciclo estaba lejos de cerrarse. ¿Realmente podrías perder a tu propia sangre en la lucha contra la oscuridad? El bosque volvió a retumbar y la noche se tornó aún más oscura. Mientras el silencio se apoderaba del bosque, el eco del grito de Lucía todavía resonaba en la mente de Hortensia. La luz brillante que había brotado de su nieta parecía devorar las sombras que rodeaban a Clara y al viejo amigo, transformando el ambiente en un campo de batalla entre el amor y el horror. «¡Lucía, no!», gritó Hortensia, el terror llenando su pecho, pero el resplandor se intensificó, cegador y hermoso. Mientras los gritos se convertían en un murmullo lejano, las sombras comenzaban a desvanecerse, pero Clara, con su sonrisa distorsionada, se resistía. «Nunca seré libre mientras tú y yo estemos atadas. Eres parte de este ciclo». El guardián, con su voz grave y autoritaria, levantó la mano. «Esto debe concluir. La verdad se ha revelado y ahora tiene un precio. Pero no siempre debemos perder. A veces, el sacrificio puede liberar». Hortensia sintió que su corazón latía con fuerza. La lucha entre la luz de Lucía y las sombras de Clara se volvía feroz y palpable. Justo cuando todo parecía consumir a Hortensia, la luz de Lucía se expandió y en un instante se convirtió en un torbellino que engulló a la sombra de Clara. Un chispazo de esperanza surgió cuando, en medio de la feroz tormenta de energía, el guardián se acercó a Hortensia. «Tu amor por Lucía puede ser la clave. Tienes que dejar ir tu miedo». La súplica resonó en el corazón de Hortensia. Ella pensó en Clara, en lo que había sido y en lo que Lucía podría convertirse. «Déjame ir, Clara», gritó, su voz quebrándose. «No quiero que tu sombra consuma a mi nieta. Quiero recordarte cómo eras». El bosque tembló, y en ese despertar del pasado, las sombras se agitaron. Con un último destello de luz, Lucía gritó: «Abuela, ayúdame. Necesito tu luz». Esta vez, el llamado no solo resonó en el aire, sino que penetró en el corazón de Hortensia. «Vamos, hija,
«Sale de ahí», gritó, extendiendo sus manos hacia la luz de Lucía. En ese momento, un pulso de energía desbordó del pecho de Hortensia. Como si toda la esperanza reprimida fluyera a través de ella. Comenzó a cantar suavemente. «Puedo sentir tu luz, mi pequeña». Y a medida que la melodía llenaba el aire, las sombras comenzaron a retroceder, como si estuvieran siendo repelidas por el brillo del amor. Las palabras de Hortensia eran un ancla, una fuerza poderosa que unía a madre e hija. Mientras la luz brillaba más intensamente, Clara gritó de furia. «No, esto no puede ser». Con un último estallido de luz, el bosque resplandeció y las sombras se disolvieron, llevándose con ellas a Clara y al viejo amigo. Sus gritos ahogados en un eco que resonaba en el horizonte. Pero al final solo quedó silencio. Hortensia cayó de rodillas, agotada. Miró a Lucía, y ahí estaba, de pie y brillante, llenando el bosque con su luz. «¡Lo lograste, abuela! ¡Lo lograste!», gritó, corriendo hacia ella. Las lágrimas caían de los ojos de Hortensia mientras abrazaba a su nieta. «Nunca más, mi luz, nunca más dejaremos que la oscuridad vuelva a atormentarnos». Ambas sintieron el alivio, pero también había una sombra persistente en el aire. El bosque, ahora silencioso, guardaba los secretos de lo que había pasado, y a pesar de la victoria, había una sensación de fragilidad. ¿Podrían realmente estar libres? ¿O las sombras regresarían algún día? Mientras el sol comenzaba a salir, iluminando el oscuro camino del bosque, Hortensia susurró una promesa a Lucía. «Siempre lucharemos juntas. Nada volverá a separarnos». El futuro era incierto, pero había algo que sí sabían. Cuando la luz y la oscuridad se encuentran, es la conexión entre el amor y el sacrificio lo que determina el camino a seguir. Y que el bosque despertaba la vida, un nuevo capítulo comenzaba para madre e hija. Y aquí es donde tú, querido lector, puedes unirte a esta comunidad y quieres seguir siendo parte de más aventuras increíbles. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal. Pulsa el botón me gusta ahora. Esto alimenta el algoritmo y nos ayuda mucho. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Tu participación hace la diferencia. Te esperamos en la próxima aventura.